Buenas noches, bienvenidos a Saludable. Buenas noches, San Antonio de Areco en fase 5. Estamos en fase 5 con respecto al COVID en este momento. Tenemos la palabra del doctor Fernando Espina, hablado con Saludable, y nos va a contar el director de salud sobre cuáles son estos avances de esta etapa y también las restricciones. Y en la primera entrevista hoy tenemos al doctor Claudio Rodríguez, jefe de hemoterapia del Hospital Zerboni de San Antonio de Areco, y nos va a hablar sobre el 14 de junio, que fue el Día Mundial del Donante de Sangre, y también de un tema muy importante y muy actual como la donación de plasma. Seguramente lo han escuchado, bueno, en muchos medios, en todos lados, pero lo interesante, bueno, nos ha contado qué se está haciendo acá en San Antonio de Areco. Ya se están empezando a hacer cosas con respecto a la donación de plasma, y bueno, se va a poder realizar acá en San Antonio de Areco tratamientos con plasma para pacientes con COVID. Esto es una primicia que nos ha contado el doctor de manera exclusiva y la vamos a compartir ahora acá en Saludable con el doctor Claudio Rodríguez. Hoy estamos con el doctor Claudio Rodríguez. Él es el jefe del servicio de hemoterapia del Hospital Zerboni de San Antonio de Areco. Hola Claudio, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Silvina? ¿Cómo te va? Bien, hola, muy bien. En la audiencia, ¿cómo estás? Bueno, te queríamos llamar por este tema del 14 de junio, que fue el Día del Donante de Sangre. ¿Es así? Una cosa tan importante, sí. Campañas de concientización. Bueno, el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Eso está hecho en homenaje al médico que es Landsteiner, que fue el que descubrió los grupos sanguíneos. Entonces, el día natalicio de Landsteiner se conmemora mundialmente el Día del Donante de Sangre. Y siempre es bueno la fecha para recordarlo, aunque nosotros somos bastante reiterativos en esto, en la donación, pero bueno, básicamente hay que ser reiterativo. Nosotros así lo consideramos, e insistir mucho para que la gente se acerque a donar. Y veníamos bien con la campaña, teníamos gente que se había anotado voluntariamente, habíamos cambiado un poco la forma de donar, o sea, la logística de la donación, atendiendo a la pandemia. Entonces, claro, para no llenar de gente el hospital, entonces lo que se hizo fue anotarlos por teléfono y citarlos un día para que vayan donando. Cuando estábamos por largar la donación propiamente dicha, que ya la gente se había anotado, tuvimos esos casos en el pueblo, tuvimos que frenar un montón de actividades, entre ellas esta, la donación, así que estuvimos parados prácticamente 3 semanas, 4 semanas. Y esta semana vamos a volver a llamarlos a la gente para que se acerquen a donar. Ah, bárbaro. La campaña en realidad quedó suspendida, no se cortó, se quedó suspendida como se suspendieron tantas cosas, ¿no? Adaptándonos día a día a esto. Adaptándonos a esta realidad, claro. No tuvimos problemas, porque se siguieron haciendo donantes en el hospital, todo lo que era donantes de reposición, todos aquellos que van a donar porque tienen algún familiar internado, las cirugías que van a necesitar sangre, todo eso se siguió tomando los donantes. Pero aquellos que habíamos... Esos son como donantes de emergencia o de reposición, que son para cirugías puntuales. Claro. Esos son donantes de reposición que son de los que se nutren normalmente en los sangre. Entonces eso se siguió haciendo, de hecho estamos bien, estamos en el límite, pero bien. Pero bueno, entre esta semana y la que viene vamos a retomar con aquellos voluntarios. Claro, esta era la campaña que se había iniciado, bueno, justamente antes de este brote nuevo de acá en Areco, y por eso se suspendió, pero bueno, avisamos que van a estar llamando a las personas que se anotaron. ¿Se pueden ir a anotar más personas, Claudio? Sí, se pueden acercar al servicio de hemoterapia y anotarse sin ningún problema. El servicio de hemoterapia en el anexo estaría ahora. No, el servicio de hemoterapia sigue funcionando en el hospital. Lugar. En el hospital. Si alguien quiere donar como donante voluntario, sí, a lo mejor no se le saca ese día y lo ponemos en la lista de los donantes voluntarios. Pero sí, eso funciona todos los días, de 7 a 10 de la mañana, hay horario de extracciones y hasta las 12 pueden acercarse y anotarse como donantes voluntarios. O sea, la campaña no se cierra nunca. Bárbaro.
Ahora por ahí Lo más que hicimos fue porque hacer hacemos... difusión. Hicimos una gran difusión para hacer una campaña puntual, pero la campaña no se cierra nunca. Claro, por ahí esta campaña fue también un poquito porque a la gente le había dado un poco de miedo acercarse al hospital en esta situación de pandemia y era para darle las garantías a la gente de que obviamente No, están pero todos los aparte cuidados. estuvimos en crisis. Estuvimos en crisis porque al principio de la pandemia, cuando se cortaron las cirugías programadas, se disminuyó la cantidad de gente que concurría, no solamente a nuestro hospital, a un montón de hospitales. Entonces, disminuyó la cantidad de donantes y vimos resentidos los servicios. En todos lados pasó lo mismo. Por eso, en ese momento aparecieron campañas en todos lados, porque todos vimos resentida la cantidad de gente que se presentaba a donar. O sea que sí la pasamos mal, lo pudimos subsanar, pero también ese fue un motivo para decirle a la gente que seguíamos necesitando sangre. O sea, la difusión de ese momento fue porque estábamos en crisis, después de a poco nos recuperamos, pero siempre necesitamos. Tan importante para salvar vidas, para, bueno, para las personas que están enfermas y bueno, para todos los que siempre se necesita. Exactamente. Y te queríamos preguntar, bueno, algo muy actual, que es sobre la donación de plasma. Te queríamos preguntar, bueno, en qué consiste, o bueno, en qué estamos acá en San Antonio de Areco con este tema. De todas las cosas que estamos aprendiendo y que se están investigando desde, en 6 meses estamos hablando, desde diciembre hasta ahora, de todos los tratamientos y terapias y medicamentos, bueno, algunas cosas sirvieron, otras cosas sirvieron poco, otras cosas no sirvieron para nada. Y una de las cosas que se empezó a investigar y hasta ahora es de las pocas que tienen buen pronóstico, o sea, buenas perspectivas, es el plasma de convalecientes. Eso significa que aquellos que tuvieron coronavirus, su organismo genera anticuerpos contra ese virus que lo infectó, y esos anticuerpos permanecen en la sangre. Entonces se vio que usando como tratamiento el plasma de esos convalecientes, los enfermos graves de coronavirus tenían mejoría. Entonces hubo un montón de grupos en el exterior y acá que avanzaron en el estudio del plasma de convaleciente y lo proponen como tratamiento. De hecho, hoy se hace, es uno de los pocos tratamientos que se considera efectivo. Hay un montón de cosas en estudio, siempre pensando en los anticuerpos generados por el virus. Pero hoy el plasma es una realidad y se usa como tratamiento. O sea que ya está comprobado que trae beneficios. Bueno, está comprobado. Está en proceso, por lo nuevo. Está habilitado como tratamiento, está comprobado que es de las cosas que funcionan. Nosotros Argentina tenía mucha experiencia en esto de tratamiento con plasma de convalecientes, porque la fiebre hemorrágica, o sea, el tratamiento de la fiebre hemorrágica es esto mismo. Era tratar, de esto estamos hablando de 40 años atrás, era tratar, a los 40 o 50, en la década del 70, se trataba a los enfermos con el plasma de los que se habían contagiado de mal de los rastrojos. O sea que esta experiencia ya la hizo Argentina, que la hizo Magistegui en Pergamino. En el año 70 él demostró que el plasma de los que habían tenido mal de los rastrojos disminuía la mortalidad del 30% al 3%. Utilizando la misma técnica, se empezó a probar plasma de convalecientes de coronavirus. Y eso se hizo acá en Argentina, en otra época. Y bueno, ¿cómo lo hacemos a eso? El problema de esto es un poco la logística, porque nosotros que somos un hospital público y estamos dentro de la red de servicios de hemoterapia públicos de la provincia, el ente que nos regula y nos reúne, que es el Instituto Provincial de Hemoterapia, es el único lugar hoy que tiene la capacidad técnica de sacar el plasma, o sea, de extraer plasma y guardar los anticuerpos. Entonces, en La Plata los donantes donan plasma y ahí se procesa y se almacena. Cuando alguien de la provincia necesita, de la provincia de La Plata mandan las unidades de plasma que hacen falta. ¿Cómo hacemos nosotros el aporte a esto? El aporte acá desde Areco. Claro, desde Areco y desde cualquier lugar de la provincia. Ajá. El aporte es que el que tuvo coronavirus sea donante de plasma. Nosotros ya estamos en contacto, es más, nosotros pusimos
los primeros pacientes que se recuperaron ya le pasamos los datos al servicio de hemoterapia de La Plata para que ellos los contacten y viajen a donar. Y esta semana vamos a presentar otro caso más que ya está resuelto, porque hay una serie de requisitos que cumplir, entonces otro más para que, como la logística no es nuestra, ellos son los que disponen de los tiempos y cuándo donan. Nosotros lo que hacemos es darle los datos de los potenciales donantes y el instituto se comunica con el donante y se acuerda la manera para ir a donar a La Plata. Inclusive, si es así, lo vienen a buscar desde La Plata, va a hacer la donación y vuelve a San Antonio de Areco en un transporte que provee el instituto. ¿Es algo voluntario, Claudio, esto? Es voluntario, es voluntario. Voluntario. Y requisito, haber tenido coronavirus, tener hisopado, o sea, una PCR positiva, haber transcurrido la enfermedad, tener una PCR negativa, o sea, que haberse dado por terminado el cuadro. Esa es una manera. La otra manera es aquellos que se dosan los anticuerpos, por ejemplo, que fueron asintomáticos, o que si se dosan los anticuerpos y se detecta que hay anticuerpos en sangre contra el coronavirus, también son potenciales donantes. ¿Y los requisitos, los de donar sangre, los de donar sangre de siempre, también son requisitos para esto? Exactamente, los mismos requisitos. La única diferencia es que las mujeres que tuvieron más de 3 embarazos no pueden donar. Ajá. Porque en los embarazos se generan algunos anticuerpos irregulares que podrían interferir. Entonces, aquellas que son multíparas, que así se llama, que han tenido más de 3 embarazos, esas no donan, no pueden donar. Todo el resto entra en las generales de cualquier donación de sangre. Recordemos alguna, Claudio, de algún requisito que no se puede tener una enfermedad. 18 y 65 años, no tener conducta de riesgo, no haber tenido cirugías en el último año, no tener enfermedades crónicas que impidan, por ejemplo, diabetes con insulina, las generales de la donación de sangre. Y Claudio, ¿el proceso es parecido a donar sangre? O sea, ¿es una extracción para el paciente, me refiero? Sí, es distinto el procedimiento porque se pone en un sillón y se conecta, se le pone una agujita como la donación común, pero en vez de ir a una bolsa, eso va a una centrífuga. La centrífuga lo único que saca es plasma, no se van ni glóbulos rojos ni nada. Dura 40 minutos y lo que es exclusivamente donación de plasma. No tiene ninguna contraindicación. Lo único, como siempre, es el pinchazo y es tener la paciente a 40 minutos estar conectado a una máquina que lo único que hace es sacar plasma y una determinada cantidad. Así que el procedimiento para el paciente es parecido a ir a sacarse sangre. Pero en vez de poner una bolsita, a donar sangre. Se conecta a una máquina que le saca únicamente plasma y una determinada cantidad menor. O sea que al paciente en realidad no le molesta, no siente nada. Claro. El único inconveniente es que por una cuestión logística se hace en La Plata. Claro, pero como me decís, se lo lleva y se lo trae, o sea... Sí. Puede ir solo si quiere, pero es mucho lío la circulación. Yo creo que también ellos por eso no han contactado a lo mejor todavía los donantes de San Antonio de Areco, porque a lo mejor lo que necesitan es un pool de gente que vayan todos juntos y volver. No lo puedo decir. Nosotros lo que podemos hacer es, aquel que quiera ser donante de plasma, que tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Ustedes evalúan eso? Claro, nosotros le pasamos los datos al Instituto de Hemoterapia y ellos después se conectan y arreglan el día y momento de donación. Qué bueno esto tan importante, porque bueno, contribuye a poder curar esto que estamos pasando. Aparte de público conocimiento, porque si vos veías las noticias hace 2 días, la novedad es que Insaurralde, que estaba internado, la novedad de la noticia era que le iban a pasar plasma de convalecientes. Así que es una cosa de todos los días, y él porque sale la noticia. Pero las terapias intensivas donde hay pacientes graves de coronavirus ya se usa, y cuando se lo pide a La Plata te mandan el plasma que necesitas. O sea que ya esto está circulando y está funcionando. ¿Y en Capital hay otros lugares
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en Capital y en la provincia también, porque no te olvides vos que los servicios de hemoterapia también hay servicios privados de hemoterapia, que también hacen su colecta de plasma y también preparan el plasma de convalecientes. Lo que pasa es que nosotros, como somos un ente que dependemos exclusivamente del Instituto de Hemoterapia de La Plata, yo no puedo referirlos a otro lado, tengo que mandarlos a donde me van a proveer el plasma a mí. Claro. Yo no puedo pedir plasma de convalecientes a un instituto privado. A mí el que me lo puede mandar es el Estado. Digamos. Claro, o sea que si nosotros acá en San Antonio, o sea, no se necesitó en Areco, pero si se, ¿no? Se llega a necesitar, se puede hacer ese tratamiento acá en San Antonio de Areco. Absolutamente, claro que sí, nosotros lo pedimos. Además, esto depende de la dirección de hospitales. La distribución de plasma depende de la dirección de hospitales. Hay una persona en la dirección de hospitales que se ocupa de la distribución de plasma. Así que claro, no está bien aceitado, los mecanismos están aceitados. Está bien, digamos, organizándose todo. Y esto, por ejemplo, es para pacientes como en situación de gravedad, o es para cualquier paciente, o hay algún requisito. No, hay una serie de indicaciones. Un protocolo, claro. Hay un protocolo de uso y son para los pacientes que están en internación y que están en terapia, o sea, que necesitan de una asistencia importante. O sea, no es ni profiláctico, ni es para aquel que tuvo coronavirus, tuvo nada más que un poco de fiebre y dolor de garganta, que la pasó a lo mejor en su casa. Eso no tiene indicación. Pero cuando hay un compromiso más importante de la salud, bueno, ahí sí tiene indicación, entre otras cosas, porque no es solamente sobre convalecientes, hay otras terapéuticas que se usan que van de acuerdo a la gravedad de cada cuadro. Hay medicamentos, ¿cierto? Sí, hay algunos medicamentos, viste, propios de la terapia intensiva, hay una batería de cosas, pero bueno, algunos se usaron, otros parecían que eran buenos y iban a funcionar, y después se demostró que no tenían efectos, así que esto es hay un montón de drogas en estudio ahora. Es muy prometedor el suero de convalecientes, eso es muy prometedor. Muy bueno, porque por ahí, bueno, obviamente no es que uno tiene coronavirus, se entera y va a querer ir a aplicarse el plasma, es dentro de un protocolo para ciertos pacientes que lo necesitan. Tiene un protocolo, y el protocolo el que lo va a pedir va a ser el médico de terapia intensiva, que va a evaluar la gravedad y qué es lo que necesita. No es para el tratamiento del cuadro leve. Claro. Eso no. Es ni preventivo. Ni preventivo. No, tampoco, no es preventivo. No. Eso va a ser una vacuna. Lo preventivo va a ser una vacuna. Tal cual. Ya ahí estaríamos en otra etapa. Ahí estaríamos en la próxima etapa. Pero ya te digo, estos fueron 6 meses de estudio. Hace 6 meses que están estudiando esta enfermedad y recién ahora aparecen cosas que parece que funcionan. Qué bueno tener una esperanza con esta realidad que bueno que nos está tocando vivir en este momento. Así que la verdad que nos parece muy importante lo que nos estás contando de bueno, en realidad el tema empezó con la donación de sangre, pero bueno, muy importante en este momento el tema del plasma. Y también la Secretaría y la gente de promoción de la Secretaría de Salud saben que aquellos que se van recuperando, la Secretaría está trabajando activamente en esto, a los que se van recuperando, le pasan este mensaje como para que sean donantes. De hecho, antes de ayer, ya tuve un contacto con una de las personas que ya está curada y falta que lo ponga ahora yo en contacto con el Instituto de Hemoterapia. Pero bueno, hay mucha gente trabajando en esto. Lo que pasa es que esto no es una cosa que tenga mucha publicidad, es una cosa no se sabía que en San Antonio de Areco ya se estaba trabajando para este tema, ¿viste? Es como que nos parece importante. Porque aquellos, lo que pasa es que los que son potenciales donantes es cara a cara, ¿vale? Y dicen, mirá, vos ya podés donar. No es para toda la comunidad. No todos pueden tampoco. Todos son donantes. No todos los que tuvieron también COVID positivo son donantes, así que... Exactamente. Ahí. Así que bueno, esa es la novedad. Bueno, Claudio, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos has contado, y bueno, seguimos en contacto siempre por el tema de donación de sangre, y bueno, y ahora donación también de plasma, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, me alegra tanto que colaboren, sobre todo en la difusión que es tan importante. Gracias. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches.
Acá con Connie y Mica. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá con Lula, Gachi y Lau. Acá con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros médicos más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Si vas a faenar cerdos para consumo familiar o hacer chacinados en casa, tráenos una muestra de entraña de 100 gramos para estar seguros que es libre de triquinosis. Te esperamos en la Oficina de Bromatología y Zoonosis de lunes a viernes de 7 a 12 en Smith 410. Hacé el análisis. Cuida la salud de tu familia. Municipalidad de San Antonio de Areco. Lo que se espera de una compañía de seguros es justamente compañía. Por eso, a la hora de elegir la tuya, elegí Mapfre, una de las aseguradoras más grandes del mundo, líder en Latinoamérica, y que en Argentina abrió 250 oficinas y pasó de 500 a 2.000 empleados en los últimos 5 años. Ser grande es una actitud. Mapfre, tu compañía. Como todos ustedes saben, en San Antonio de Areco hemos pasado a la fase 5. Tenemos la palabra ahora del doctor Fernando Espina, quien nos ha contado cuáles son estos avances de esta etapa, lo que está permitido hacer, y también cuáles son las restricciones. Porque bueno, el municipio ha decidido, por ejemplo, no permitir las reuniones sociales de 10 personas. Bueno, tiene que ver con las ciudades que limitan San Antonio de Areco, que tienen muchos casos activos y la curva en ascenso, así que no está permitido las reuniones sociales en San Antonio de Areco. De todo esto y mucho más nos va a hablar ahora el doctor Fernando Espina, secretario de Salud. Como todos sabemos, en San Antonio de Areco, tras 21 días sin casos nuevos confirmados de COVID, hemos pasado a fase 5. Esta fase nos permite una serie de actividades extras, digamos, o autorizar algunas actividades extras, y hemos decidido, junto con el equipo de salud y el comité de crisis y con el resto de las autoridades, ir en forma progresiva. ¿Qué significa esto? Que algunas de esas actividades de la fase 5 estamos totalmente de acuerdo en iniciarlas, como por ejemplo las salidas recreativas, sin límites en lo que respecta a la distancia, las salidas deportivas en forma individual, las salidas por ahí con la familia o con los niños acompañados de adultos, que puede ser a una plaza o un lugar recreativo. No hay ningún problema con eso. Hay protocolos específicos para deportes individuales, como por ejemplo tenis, pádel, equitación, natación, y hay otros que se van a ir diciendo oportunamente. También algunas salidas que tienen que ver con la posibilidad de ir a tomar algo o ir a comer con muchos recaudos, y ahí tenemos que hacer también hincapié en que todo lo que tiene que ver con lugares donde se reúne gente es un lugar de potencial peligro, entonces tenemos que seguir ahí al pie de la letra los protocolos, tanto los responsables de los establecimientos como los comensales que vayan a estos lugares. Y lo que sí vamos a esperar un poco por determinadas situaciones que tienen que ver con nuestro lugar, donde estamos ubicados geográficamente, que ahora se los voy a explicar, hemos decidido esperar un poco para lo que tiene que ver con las reuniones sociales. Entiendo perfectamente que es algo antipático porque es algo muy esperado por todos. Yo incluso me lo quiero dar a mí mismo el gusto de poder volver a juntarme con amigos o poder hacer actividades sociales, pero no es el momento oportuno, no es el momento adecuado y consideramos que es un riesgo enorme para nuestra situación sanitaria. ¿El por qué? Porque San Antonio de Areco se encuentra muy cerca de lo que es el AMBA, lo que es el conurbano y lo que es el segundo cordón de este conurbano, con casos crecientes en este momento.
donde vemos una curva exponencial de casos de COVID en todos los distritos de alrededor nuestro, y eso nos lleva a un riesgo potencial de que aparezca en cualquier momento algún caso acá en San Antonio de Areco, porque muchísima gente desarrolla actividades en estos lugares. ¿Qué pasa? Si alguna de esas personas que pueda tener un caso positivo en su casa, después esas personas se juntaron en distintos lugares con 8 o 9 personas, esas 8 o 9 personas que se pueden contagiar pueden llevar el virus a sus casas y contagiar a otras 4 o 5 que después vuelven a juntarse, y así sucesivamente, y en cuestión de 2 o 3 semanas probablemente tengamos un caos sanitario acá en San Antonio de Areco. Entonces creemos que no es el momento oportuno para iniciar estas actividades. Imagínense que todo lo que es juntarse en un lugar cerrado, sobre todo cuando uno se junta en general, termina comiendo algo y se saca el barbijo o el tapaboca, involucra un riesgo enorme. Consideramos entonces que tenemos que esperar un poco, ser cautos con esto, tener un poco más de paciencia. Sabemos que la paciencia en este momento estamos pidiendo casi paciencia infinita, pero es lo que debemos hacer. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque cuando a través de reuniones sociales los casos se multiplican, frenar la multiplicidad de contagios es casi imposible, y eso se transforma en un caos sanitario con la casi imposibilidad de atender a los pacientes que empiezan a tener síntomas, con el colapso de camas que eso lleva para aquellos que requieran una cama hospitalaria, y en el peor de los casos lamentar fallecimientos. Así que instamos a la gente a que tome conciencia de esto. Las reuniones sociales no es lo mismo juntarse 2 o 3 personas al aire libre que juntarse adentro de un domicilio con la puerta cerrada, la ventana cerrada, sacarnos los barbijos y tomar unos mates. No es lo mismo. El riesgo es totalmente diferente. Salir a caminar con una persona a la par no es lo mismo que juntarse a tomar mate, y eso tiene que quedar claro. Hay determinadas conductas que involucran un riesgo enorme, y las volvemos a repetir. Tiene que ver con juntarse en lugares cerrados, tiene que ver con no usar el tapaboca, tiene que ver con juntarnos a comer o tomar mate, involucra un riesgo enorme. No se olviden que muchas personas pueden no demostrar síntomas o signos externos, se puede estar sin fiebre, puede sentirse bien y sin embargo ser transmisor y contagiarnos. Y mientras nosotros estamos incubando la enfermedad, también estamos contagiando. Y por eso esto en el mundo entero se transformó en un problema en cuestión de meses, por la alta transmisión de esta enfermedad. Hoy estamos en un momento de aumento exponencial de casos, con aproximadamente entre 25 y 30 fallecimientos diarios en la Argentina, y no queremos que esto se multiplique exponencialmente en los días que vienen. Entonces apelamos a que todos tomen conciencia de esto, no con la idea de transmitir miedo, sino con la idea de transmitir cuidado. No es lo mismo, o sea, lo que les estoy pidiendo no es que tengan miedo, es que tengan cuidado. Porque el miedo nos paraliza, pero el cuidado nos permite tomar acciones inteligentes. Y tomar acciones inteligentes significa no solamente cuidarme a mí mismo, sino cuidar a los que me rodean, cuidar a mi familia, cuidar incluso a mis amigos. Si alguno decide por propia voluntad juntarse igual, sean conscientes de esto. Si nos juntamos a comer, nos sacamos los tapabocas. Si nos juntamos a tomar algo, probablemente hay gente que toma el mismo pico, que toma mate y demás, y eso es un riesgo enorme. Así que les pido que tengamos conciencia de esto, que sigamos usando el tapaboca, mantengamos el distanciamiento social, aun cuando decidamos, aunque no esté permitido en este momento, aunque decidamos juntarnos, tomando esa distancia, lavándonos las manos, lavándonos cuando llegamos a casa, para tratar de no transmitir a las personas que duermen bajo nuestro mismo techo. Acá con Connie y Mica. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá con Lula, Gachi y Lau. Acá con Vale, Nico y Tincho.
Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros médicos más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Estamos felices de tener un showroom en pediatría junto con la sala de observación, que se hizo mejoras y la verdad es que es un avance. El tener este showroom acá en pediatría nos da la posibilidad de trabajar muchísimo más cerca de todo lo que es medicación pediátrica, incubadoras si vienen chiquitos y más chiquitos, así que la verdad que fue un avance muy importante y muy cómodo y muy práctico para trabajar. Hoy contamos con nueva aparatología para brindar mejor calidad al paciente y trabajar más seguros. Este es un equipo que fue donado por la cooperadora. Hace 2 años que estamos atrás de este equipo tratando de conseguirlo, porque es un equipo que da un diagnóstico precoz de infarto y de tromboembolismo pulmonar. Y además en este momento sirve para pacientes con COVID. Lo que nos permite el nuevo digitalizador es agilizar la atención, es otra la definición de imágenes, tenemos otra calidad y también podemos llevar la radiografía de manera inmediata a todos los sectores del hospital, tanto adentro como a los médicos particulares de afuera. Muchas gracias. Seguimos trabajando juntos por el futuro de Areco. Lo que se espera de una compañía de seguros es justamente compañía. Por eso, a la hora de elegir la tuya, elegí Mapfre, una de las aseguradoras más grandes del mundo, líder en Latinoamérica, y que en Argentina abrió 250 oficinas y pasó de 500 a 2.000 empleados en los últimos 5 años. Ser grande es una actitud. Mapfre, tu compañía. Bueno, mi consejo saludable hoy es seguir quedándonos en casa, salir cuando es prácticamente imprescindible por hacer alguna compra o porque queremos hacer alguna salida recreativa o deportiva, en lo posible en forma individual o con las personas que duermen en casa, digamos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, si es que convivimos en el mismo techo. Si eso no es así, lo más conveniente es mantener la distancia social, seguir usando el tapaboca, lavarnos las manos cuando llegamos adentro de casa, y con estas medidas vamos a seguir manteniendo nuestro estatus de fase 5, si quieren, light en San Antonio de Areco, y veremos si vamos por más en breve tiempo. Así llegamos al final de Saludable. Hoy tuvimos mucha información, tuvimos recién la palabra, escuchábamos al doctor Fernando Espina, y también tuvimos la palabra del doctor Claudio Rodríguez hablando de donación de sangre y donación de plasma. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el equipo que hace Saludable. Hasta la semana que viene.